Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nada, clase de consulta para ver el desarrollo del trabajo práctico 6. De igual manera, si hay dudas del TP5, que bueno, que hasta el lunes era la fecha de entrega, pero también puede ser, aunque lo estuvimos abordando el viernes pasado. Pero bueno, nada, comencé preguntándoles cómo van con esto. Veo que hay varios en línea. Si alguien tiene una consulta, puede habilitar su micrófono y comparte la pantalla y avanzamos, ¿sí? Ya está grabando, ¿verdad, Eh, David? Sí. Sí, 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 ya se está eh, grabando. Ajá. yo estoy teniendo problema por ahí en hacer eso del ejercicio 2, lo de la fecha de ingreso, tomar, Ajá. mirarlo hasta el momento. No sé bien por ahí los comandos que hay que usar para que Bien, calcule, por lo menos hasta, como decía el ejercicio, hasta el día de hoy, fecha real. yo voy a compartir, eh, había en el foro un hilo el foro de consulta de la clase 6, alternativa para diferencia de fecha se llama. En ese mismo voy a poner un poquito de código, ahora mismo lo voy a hacer, que es un código que encontré y que creo yo que le va a servir para hacer diferencia de fecha, que es lo que tiene que calcular la edad. Voy a subir la función edad y ustedes vean dónde lo implemento. Ahora comparto y explico más o menos el Estaría código. bueno, si David, yo creería, estaría bueno si por ahí podemos, porque eso ya implicaría tener los datos cargados, ¿verdad? Desde el ejercicio uno. Sí, es ¿Hay verdad. alguna, yo diría, bueno, veamos el ejercicio uno porque están todos enganchados, ¿viste? El 2 está en función de lo que se hizo en el uno. Entonces no sé si hay alguna duda en relación al uno, porque de ahí se va a cargar la fecha tanto bueno, a ver, si es la antigüedad, que ya es, digamos, es el empleado, eh, tendría que ya estar guardada la fecha de ingreso ahí. Y si es la edad del postulante, tendría que estar guardada la fecha de nacimiento, ¿verdad? Ambas compararlas con el día de hoy. Entonces, no sé si quieren que veamos el ejercicio uno y en base a eso o establecemos datos y chao, eh, como para tener una base. No sé si entiende lo que digo. Sí, sí, tenés razón, porque el, el ejercicio 2, digamos, deriva del ejercicio uno, entonces es como que damos por sentado que el ejercicio uno está entendido y está hecho. Por eso es que preferimos dejar en claro el ejercicio uno y ya el ejercicio 2 creo que va a salir más rápido. El ejercicio uno, comparto pantalla, salvo que alguien lo tenga, el ejercicio uno y quiera compartirlo. Voy a compartir el TP para que lo leamos. Práctico 6, consigna 1. Cargar a través de un formulario los datos de un postulante. Para un puesto de trabajo, los datos son los siguientes: nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, sexo, disponibilidad, puesto y un currículo vitae, que es un archivo. Al enviar el formulario, mostrar por pantalla un mensaje de confirmación. El postulante de apellido y nombre tanto se inscribió en el puesto tanto. ¿Bien? O sea, lo primero es un formulario. Yo le voy a mostrar una pequeña porción de código como para que tengan idea. Lo estuve viendo. Punto, yo le llamé alta.php, le podría haber llamado punto 1. No le vamos a cambiar punto 1, porque esto después le quiero compartir. Yo tengo una función, David, si querés, de que calcula la fecha también para el ejercicio 2. Ah, En buenísimo. realidad, Sí, yo acabo de compartirle en el foro, fíjate si no es la misma.
A ver. Bueno, punto 1. Primero, lo primero que tenemos que hacer es crear la clase que dice a través de un formulario. Bueno, yo voy a crear una clase que se va a llamar postulante, ¿verdad? Un postulante. Adelantándome un poquito y ya haciendo un poquito de la segunda, fíjense que la segunda, en la primera línea dice, realice 2 clases postulante y otro empleado, que hereden de la clase persona. O sea, para que no hagamos trabajo al vicio, podríamos hacer la clase postulante que tenga todos estos atributos, pero ya adelantándonos al ejercicio 2 vamos a dividir en persona, como la clase principal o padre, una clase postulante que va a heredar de la clase persona y una clase empleado que también va a heredar de la clase persona. ¿Se entiende? Entonces eso es lo primero que vamos a plantear para que ya nos sirva de base inclusive para el segundo. Que hagan una sola clase que se llame postulante para el ejercicio 1 es totalmente válido. ¿Ya? Pero bueno, a modo de hacer después más rápido el ejercicio 2. Entonces vamos a crear esa situación, vamos a poner persona, en donde vamos a tener estos atributos que es nombre, apellido, yo los separé, podrían estar juntos también, fecha de nacimiento, dirección y sexo. En mi caso todos son privados y todos son string. Ustedes vean cuál es la conveniencia, cómo quieren manejarlo. Yo para hacerlo más cómodo con lo que venimos manejando, sigamos trabajando así, lo único que estoy agregando es el tipo de dato acá que mayormente no lo poníamos y PHP se encargaba de, de guardar la variable según lo que le mandaba. Disculpe, ¿está mostrando un código? Sí, 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 ¿no No se están está viendo? viendo. A ver, No. perdón. Ya vuelvo a compartir. Ahí dígame. Sí, se ve. Bien. Sí, ahí se ve, ahí se ve. Gracias, gracias, gracias. Voy a acomodar un poquito acá. Ahí está. Bueno. Perdón, ese sería el ejercicio 2 ya, ¿verdad? O... Pero vamos a hacer el ejercicio 1 que va a servir de base para el ejercicio 2. Acá vamos a crear toda la Ah, estructura para el ejercicio 2. ¿Bien? bien, bien, Hay muchas bien. alternativas de hacerlo. Yo voy a mostrar una y seguramente ustedes me van a decir, yo lo pensé de otra manera, yo lo planteé de otra forma. Y mientras cumpla lo que el punto indica, va a ser válido, lo vamos a dar por válido. Pero yo planteaba, según el ejercicio, el TP, que en el 2 nos pide, digamos, crear una clase persona y una clase postulante y empleado que van a heredar de la clase persona. Entonces vamos a armar esa estructura para adelantarlo y dar la base al punto 2 también, y de paso terminar el 1. Entonces vamos a tener la clase persona, que vamos a crear un archivo que se llama persona.php, y vamos a poner allí, dentro de los códigos de PHP, dentro de la etiqueta de PHP, class persona, vamos a definir la clase como ya veníamos viendo en la clase anterior, y vamos a poner los atributos. Los atributos comunes, digamos, a empleado y postulante, que van a ser nombre, fecha de nacimiento, dirección, sexo, y nada más. Después ya yo considero que disponibilidad, puesto y currículo ya son propios del postulante. ¿Bien? Y empleado tendrá otros atributos aparte. Pero por lo menos estos 4, que yo lo formé en 5 porque separé apellido y nombre, son los que declaro aquí. Lo que le comentaba es esto, lo nuevo que yo estoy introduciendo, el tipo de datos que voy a guardar en este atributo, en un string. ¿Bien? Yo a todos lo consideré string. Pueden considerarlo un entero, un flotante, de acuerdo a lo que ustedes consideran, un date, si quieren en este caso, pero o pueden dejarlo vacío, como veníamos trabajando. Bien, después PHP se encarga según lo que nosotros asignamos a esos atributos, le va dando los tipos de datos que va a manejar. Pero bueno, eso pueden empezar a incorporarlo. Voy a formar un constructor. Lo hice porque si no tipear todo esto lleva más tiempo y ustedes lo van a poder ver
más detenimiento luego. Entonces, digo una función pública, que lo declaro como function, y obviamente lo llamo al constructor, ¿sí? Construct, y le mando todos los valores, los 5 atributos, para directamente, en el momento de instanciar el objeto, creo con todos los atributos, le mando todos los atributos. ¿Bien? Y lo que hago es, a cada uno le asigno en el atributo que corresponde. Nom, en nombre, apel a apellido, fn a fecha de nacimiento, dir a dirección y s a sexo. Yo la llamé así, ustedes pueden poner el nombre completo u otro nombre. ¿Bien? Función constructor, también ya lo vimos, es tipearlo nada más. Puse una función imprimir para verificar yo, y esto lo habíamos visto en clase pasada, uno de sus compañeros le había dicho que generalmente traten de implementar no solamente las funciones que le dice la consigna, sino funciones que a ustedes le van a servir para controlar que estén haciendo bien las cosas. Entonces yo acá lo único que hago es return, dato persona, y devuelvo dis apellido, dis nombre, todos concatenados, separados por coma, dis dirección, dis fecha de nacimiento, dis sexo y un salto de línea al final. ¿Bien? O sea, esta función a mí me va a servir para verificar que todo lo que yo mandé e inicialicé mi objeto tiene las cosas guardadas. ¿Bien? Pueden no solamente implementar una función que imprima, sino también una función que devuelva. Recordemos una cosa, nosotros tenemos todos nuestros atributos de forma privada, es decir, que únicamente vamos a poder acceder a ellos a través de alguna función, algún método que nos dé acceso a ellos. O sea, yo desde afuera el objeto no podrá mostrar el nombre directamente. Bien, la clase, en ningún lado, ni una querida podrá mostrar el nombre. Sí tendremos que implementar un método. Entonces pongo getNombre, que me devuelve el nombre, return thisNombre, un getApellido, también return thisApellido. Esto pensando en crear una función que me permita mostrar por pantalla el mensaje de confirmación. El postulante, apellido, nombre, se inscribió en el puesto. Nosotros tenemos estos dos parámetros, nombre y apellido, que no son de postulante, son heredados desde personas. Entonces, el postulante cuando quiera mostrar el nombre y el apellido, y tiene que hacerlo a través de un método, no lo va a poder hacer de forma directa. Ya lo vamos a ver. Y puesto sí es propio de postulante. Yo consideré disponibilidad, puesto y currículum vitae para ser propio del puesto, de postulante, perdón. Vamos a ver postulante y te va a aclarar un poco. Ahora voy a crear la clase postulante. También voy a hacer un archivo postulante.php. Dentro voy a poner, dentro de la llave de PHP, voy a poner un require. Este require 11 significa de que va a cargar o va a llamar, va a incluir este archivo persona.php, y si otro en algún momento vuelve a llamar o a incluir, va a incluirlo únicamente una sola vez. ¿Bien? Ya vamos a ver y les voy a mostrar el error si utilizamos include acá en vez de require one. Eso ya lo vamos a ver. Pero es lo mismo, funciona lo mismo que require, digamos, que include. Vamos a poner ese ahí, para incluir persona.php. Vamos a declarar la clase postulante y vamos a hacer que extienda de persona. Si no lo hubiéramos incluido, no podríamos extender de persona y nos daría un error. Siempre tenemos que tener en cuenta que esté incluido. Vamos a declarar las 3 variables que yo consideré que iban a ser propias de postulante: disponibilidad, puesto y currículum vitae, también de tipo string y privada las 3. Esto lo voy a hacer porque quiero hacer lo que es el encapsulamiento, ¿no? Si accedo a algún atributo va a ser a través de sus métodos, no de forma directa. Declaro el constructor nuevamente. Lo que estoy haciendo acá es redefinirlo al constructor. Estoy utilizando polimorfismo, porque este constructor ya estaba declarado en persona, aquí, y yo lo vuelvo a escribir acá.
en postulante. Y voy a utilizar, en este caso voy a recibir todos los datos de persona más los 3 propios de postulante. Entonces, voy a llamar al constructor padre, al constructor de persona, y le voy a mandar todos los atributos de la persona, que son estos primeros 5. El nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la dirección y el sexo. ¿Bien? Y lo que va a hacer este constructor del padre es asignarle a todas las variables, a nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, sexo, los valores que le estoy enviando. Hago uso del constructor del padre para no estar tipeando de nuevo todo. Que de hecho, como les digo, no lo podría hacer. Si yo acá pusiera peso, TIS, nombre, y le asigno pesos nom, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estoy queriendo acceder a una variable nombre que no está declarada acá por empezar en la clase postulante. Pero ustedes me dirán, no, pero lo está heredando de persona. Sí, pero en persona, esa variable que es nombre, esta variable que es nombre es privada. No se puede acceder desde afuera de esta clase. Únicamente se puede acceder desde acá. Entonces yo acá no podría utilizar esto y sí podría utilizar el... El nombre. ¿Cómo? Get nombre. This, Bien. get nombre, quizás. Sería set. Los get son para mostrar y los set son para cambiar. Set nombre. Set nombre y acá sí le mandaría como valor pesos nom. ¿Bien? En realidad no sé si va a funcionar así, tendríamos que probarlo, pero bueno, es la idea, digamos, acceder a través de su método, porque en realidad me parece que tendríamos que hacer lo mismo que hacemos acá con el constructor, parent. No, pero tendría que funcionar porque este set nombre es público, así que tendría que funcionar. Pero de todas maneras lo podríamos poner también así, control B. Del padre, Claro. set nombre y le mando nombre. ¿Bien? Entonces, set nombre, que es la que acabamos de crear acá, set nombre, va a recibir ese parámetro y lo va a asignar a la variable nombre. ¿Bien? Así es la forma de escribirlo. Esta línea sí no va a funcionar, pero tendríamos que hacer para cada una de las variables, para nombre, para apellido, para fecha de nacimiento, para dirección, para eso. Por eso directamente yo utilizo el constructor. Entonces, esto lo vamos a hacer. No funciona, voy a poner acá. Voy a poner como comentario también cuando les comenten la línea para que lo prueben. No funciona. Y ustedes ya saben por qué. Este sí funcionaría la línea. Pero bueno, volvemos de nuevo, retomamos. Llamo al constructor del padre y le mando todas las 5 variables que necesita el constructor para inicializar esos parámetros, esos atributos. Y lo que me queda es inicializar los 3 propios del postulante. Disponibilidad, le asigno lo que viene en dis, a puesto le asigno lo que viene en pues, y a CB le asigno lo que viene en C. ¿Bien? Simplemente eso. El constructor. También voy a tener una función imprimir, que va a devolver también el par en imprimir, es decir, que está llamando al imprimir del padre, y que hace el imprimir del padre, que es persona, me escribe todo, el nombre, el apellido, la dirección, la fecha de nacimiento y el sexo, todo en una sola línea, y hace un salto de línea. ¿Bien? Y después yo le agrego disponibilidad, puesto y currículo vital, y hago un salto de línea. O sea, esto me va a mostrar en una línea y esto en otra línea. Todo eso es lo que devuelve, no es un eco, devuelve. Por lo tanto, cuando yo llame a esta función imprimir, la voy a tener que llamar
o asignarle a una variable y después mostrar la variable, o directamente hacer echo y llamo al método imprimir. Tengo una función imprimir 2, que este lo que me va a hacer es cumplir con el mensaje que me solicita aquí. Que cuando yo mande todos estos datos por formulario, me salga el mensaje, el postulante, nombre y apellido, se inscribió en el puesto. Bien, ese va a ser, yo le llamé imprimir 2, podrían ponerle mensaje, lo que ustedes puedan. Entonces, hace eso simplemente. El postulante, no puedo, acá está el ejemplo, claro, y por eso creé get nombre, porque no podría poner acá this nombre. Tengo que utilizar, porque this nombre es un atributo propio de persona y es un atributo privado. Por lo tanto, no podemos acceder a él. Tenemos que acceder a través de un método, get nombre. Allí sí nos va a devolver el valor del atributo nombre. Get apellido, por eso el postulante, de nombre tanto, de apellido tanto, se inscribió en el puesto, y acá sí puedo hacer dispuesto. ¿Por qué puedo hacer dispuesto? Porque puesto es un atributo que está aquí, que está de persona, y es privado, por lo tanto puedo acceder desde el ámbito de postulante. ¿Bien? Este es el método que voy a utilizar para mostrar el mensaje, entonces. Y acá está la Da- función. Sí, perdón. David, hay otra cosa que va a ser importante para que tengan en cuenta. Ahí tuviste, te quiero una serie de decisiones a la hora de definir cuáles son los atributos de postulante y cuáles son los atributos de persona. Exactamente. En el trabajo práctico, y no decimos que es trampa, pero no somos tan explícitos como para que ustedes digan, bueno, hacemos lo que dice el práctico. El práctico dice, el punto dice, los datos de la clase postulante son los mismos que se ingresan por el formulario en el punto 1. Ujú. Eso no quiere decir que postulante, como bien David lo detalló, no quiere decir que postulante tenga definido entre sus atributos el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, ¿se entiende? Sino que eso lo hereda de la clase persona. Entonces, ahí viene, si ustedes, por ejemplo, nos mandan la clase postulante y nosotros vemos que, por ejemplo, para acceder al nombre, hacen div nombre, y puede ser porque han definido el atributo nombre como un atributo de postulante, y eso no estaría del todo bien, digámoslo así, porque tendría que heredarlo de la clase persona, que se entiende que uno ya también está haciendo una especie de abstracción, que es lo propio que es Exacto. lo que está haciendo David, definir qué atributos son de la clase padre y cuáles son las de la clase hijo. Entonces, en este caso David lo está haciendo completo, pero es la lógica que deben llevar adelante ustedes a la hora de programar, definir qué elementos se van a heredar, después qué, si se quiere, métodos se van a sobreescribir en el polimorfismo, pero en este caso estamos viendo herencia, antes de adentrarnos a la duda inicial de la clase esta de consulta, que era el cálculo de la edad. Pero bueno, eso, David, como una observación, porque vos lo detallas, pero son decisiones que hay detrás Exacto. y son como deducciones. Obviamente pues ya tenés esa experiencia, pero los que son nuevitos dicen, che, pero ¿por qué no definimos todo el atributo en postulante? No, Exacto. porque precisamente estamos tratando de eficientizar la programación a través de la definición de atributos que van a ser heredados de una clase superior. Pero bueno, como para que eso también quede claro y puedan hacerlo el ejercicio también de forma consciente, si se quiere, de alguna manera, digamos. Claro, yo cuando empecé a explicar este punto, yo dije, todo estos son los datos, pero yo considero desde mi punto de vista y analizando y haciendo uso un poco de la abstracción, es que una persona sí o sí tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento, una dirección donde vive y eventualmente un sexo. Pero de ahí en más, no todas las personas tienen disponibilidad
No todas las personas tienen un puesto, son personas, no necesariamente tienen que tener un puesto, y menos un currículum vitae. Entonces, estos tres atributos, yo les dije, hice mención, estos tres atributos para mi punto de vista, considero que son propios del postulante. Entonces, ahí mi decisión de decir, todo esto va ahí en la clase persona, y todo esto va ahí en la clase postulante. Y postulante verá esto también. O sea que postulante va a tener disponible todo esto cuando se cree el objeto. ¿Bien? Entonces, esa es más o menos la lógica de análisis que yo hice en un principio para poder hacer esto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Seguimos avanzando, sigo explicando. Yo tengo una duda, obviamente si uno hace la privada, las diferencias entre las clases, por ejemplo, la privada es privada y tenemos que acceder por métodos públicos, como usted dijo. La pública podemos acceder siempre. Sí. ¿Y la protegida qué diferencia tendría entre las dos clases, entre la privada y la pública? La protegida vendría a ser el intermedio. Yo te aclaré acá que, por ejemplo, acá no podríamos hacer un TIS esto. TIS nombre no lo podría hacer, porque nombre está declarada en la clase que hereda, que es persona, y es privada. Entonces no puedo acceder desde una subclase a esa variable. Únicamente puedo acceder con TIS nombre desde el ámbito de persona. Si estoy acá dentro de la persona, o sea, de la clase persona, sí puedo hacer disnombre, por ejemplo acá. ¿Ves? Sí lo puedo hacer. Pero en postulante que esté heredando, no puedo hacer esto. Esto me va a dar un error. Me va a decir que no existe la variable o que no está definida o algo, porque no la ve, no la encuentra. ¿Bien? Eso es privado. Ahora, el público sí lo podría hacer. Si yo acá, en vez de declarar nombre como privado y le pongo public, pues no le pongo nada, acuérdense que por defecto es público, ahí sí podría acceder, sí podría utilizar this, pero ya perdería la propiedad de encapsulamiento que nosotros tenemos que tratar de respetar. Y porque los públicos se dejan para ciertos casos particulares que en el funcionamiento del sistema sí, digamos, da la posibilidad de tomar esa decisión de que la hagamos pública, pero en la mayoría de los casos tiene que ser privado. ¿Bien? Ese es el otro tema. Y ¿cómo se llama el otro que me dijiste? ¿Se me fue el nombre? El Protect. Protegido, sí, el Protect. El Protect, por ejemplo, que sea este Protect. El Protect, en este caso, sí vamos a poder hacer un nombre. Lo que dice el Protect es, va a poder acceder a esta variable, no solamente desde la clase en la que está declarada, desde este ámbito, sino también de los que lo hereden. O sea, ¿A través de a través de qué a través del función? DIS. Acá sí funcionaría el DIS. Ah, DIS nombre. Yo estoy diciendo, esta es una variable protegida, va a poder acceder de una subclase. Bien, por eso digo, es lo intermedio. ¿Y por qué el intermedio? No es como el público, porque no se va a poder acceder de afuera. Acordémonos que nosotros, el público, hasta poniendo el nombre de la clase y el nombre del atributo, me va a mostrar si es público. Desde afuera, ya desde cuando instancio el objeto, sin necesidad de instanciar el objeto, al ser un atributo público, lo puedo mostrar así. El protect no. Desde afuera de la clase, no. Desde el ámbito de la clase, sí. Desde el ámbito de una clase que le hereda, también se puede acceder. Pero no desde afuera. ¿Bien? Por eso es el intermedio el protect. Con protect también funcionaría y podrían utilizar el this. Pero lo quería hacer de esta manera como para que afiancemos ese concepto de encapsulamiento y de que necesitamos las funciones para acceder a esos atributos, tanto para modificarlo como para mostrarlo. Y porque acá yo muestro reutilización de código, y porque acá estoy mostrando también la reescritura de una función.
Así que bueno, esa es la explicación del Protect. ¿Alguna más? No sé si quedó claro. Sí, sí, yo quizás algún ejercicio lo hice con público todo. No sé si habrá algún problema. Yo creería que no, vos vas a poder acceder con this y ese atributo desde cualquier lugar. El tema es que no es un estilo que te acostumbres a programar. Por ahora y el ejercicio, si te resulta, bárbaro. Empezá a migrar de a poco a este pensamiento de encapsulamiento, de que los atributos no tienen que ser accedidos de forma directa, salvo algún atributo muy específico y particular, pero en su mayoría tienen que ser todos encapsulados, privados y accedidos a través de métodos públicos. Perfecto, sí. Bien, ese es como una norma de programación que van a tener que respetar a lo largo de su trabajo. David, Sí, bueno, en el trabajo práctico no se especifica si debe ser privado, protect o no. public, pero, pero uno por ahí siempre, y en este caso, y bien lo hace David, en las recomendaciones de los casos del get, del set, de definir el tipo, son buenas prácticas. Quizás con public pueda funcionar, pero hay que estar atentos de que en ciertas situaciones debiesen ser o tener otro tipo de definición, ¿no? Pero por ahora, y está bueno también Santiago ponía la definición, muchas veces uno lee la definición y no lo entiende, pero está bueno lo que hace David de explicar y capaz que no se entiende la primera, pero bueno, es buena sí, práctica también volver a ver el video porque la verdad tal que cual. estamos en Ah, terreno escabroso, muchas veces a nosotros nos ha costado también, no se sientan sí, totalmente. que esto es fácil, pero la idea es que también nosotros podamos ver estos errores en los trabajos prácticos y capaz que un ratito antes, el viernes, retomamos un poco, estuvimos viendo algunos prácticos y la verdad que sí hay algunas cuestiones que queríamos aclarar, que es lo que está haciendo ahora David. Pero tampoco el ejercicio nos dice, había una consulta por ahí creo que de David, que decía si tendríamos que mostrarlo dentro del HTML, ¿no? De Hugo Leonel, si había que mostrar el mensaje dentro del HTML. Y con que ahora nos podremos enfocar solamente en las clases, que es lo que estamos estudiando, pero si después vos le podés dar que funcione todo el programa, que envíes el formulario, que te cree la clase o instancia el objeto, y eso sería un adicional, pero nada, podríamos llegar hasta acá, pero bueno, David continúa porque capaz que nos tenés ya todo el ejercicio completo o solamente la estructura, que eso también es Y yo válido. tengo la estructura y planteé una especie de funcionamiento, no lo probé porque no tuve tiempo, pero bueno, es cuestión de correrlo, ¿no? Y ver. Y bueno, ya estaría esto, ya expliqué, acá me había quedado en edad. Y acá ya esto es propio del ejercicio 2, así que lo voy a explicar después. ¿Bien? Pero hasta acá tendría que estar para el ejercicio 1, todo esto. El imprimir 2 que es el mensaje, el imprimir que me va a servir a mí para controlar que yo esté poniendo y toda la información en forma correcta, y después el constructor, nada más. Listo, ya tengo persona y tengo postulante. Me voy directo al punto 1. Y el punto 1 lo que hice es declarar una estructura HTML, que ya lo sabemos, ¿bien? Le puse de título alta postulante, tendría que haberle puesto punto 1 directamente. Punto 1 TP6. Póngale los títulos que quieran. Y me voy a saltear esto, que después lo voy a explicar, y vamos a hacer el formulario. Este es el formulario. Y acá quiero hacer dos salvedades. Voy a explicar algo para que quede más lindo el formulario, pero no es obligatorio. Voy a dar las dos alternativas. Voy a copiar esto para borrarlo y mostrar cómo va quedando. Ah, no, acá tengo ya el archivo. Y la ayuda HTML, acá lo tengo copiado. Voy a copiar de nuevo por las dudas. Ahí está. Bueno, y me voy a ir a punto 1.
Entonces yo voy a crear, yo siempre hago este ayuda HTML para que me ayude a tipear el formulario de forma más rápida, como es código HTML puro. Si yo pongo un archivo .html, ahí voy a poder, ya lo había mostrado yo en una clase pasada, de cómo me ayuda el editor a ir cerrando las etiquetas y haciendo la estructura un poco más rápida. Pero bueno, todo esto lo pueden tipear y ver desde un archivo HTML. Yo voy a ver el punto 1, que es el mismo, que van a ver acá. Voy a eliminar, no esto, no esto, esto y esto. Y voy a poner esto, sí, esto. Bien. Voy a declarar un formulario con action nada. Esto ya lo había explicado Fabián en la clase pasada. Y el método post. Acá yo podría poner una función dentro de un archivo, y yo llamar al archivo función.php eh, y poner acá el nombre de la función directamente. También lo hemos visto en clase pasada. Pero en este caso decidí hacerlo todo en el mismo archivo. Entonces, action, nada. Y voy a poner un label, nombre, que es el que me muestra el nombrecito nada más. Y voy a poner un input de tipo text con el nombre y el ID nombre. Ya habíamos visto eso anteriormente. Le agregué un estilo, así se agrega un estilo, un margen de 10 píxeles para que no salga todo amontonado. Vamos a sacarlo para que ustedes vean cómo sale y cómo voy yo mejorando un poquito eso, y también les voy a mostrar desde dónde pueden verlo y tocar. A todos le agregué, a todos los inputs le agregué ese estilo para que no salgan amontonados. ¿Bien? Como no es el fin de esta clase aprender lo que es estilo, vamos viendo algunas cosas para mejorar a medida que vamos avanzando. Lo mismo hago con nombre, name nombre, y pongo el input, que se va a llamar apellido, perdón. Fecha de nacimiento, lo mismo, nada más que voy a poner de tipo date en vez de tipo texto. Funcionaría con tipo text, pero con tipo date ya van a ver cómo sale la presentación en el formulario. La dirección de tipo texto llamado dirección y de dirección. El sexo también texto, llamado sexo y de sexo. Disponibilidad también texto, llamado disponibilidad y de. Puesto, texto, todo lo mismo. Puesto. Currículum, tipo file. Acá ya vemos 3 tipos de input. El text, que ya lo conocíamos. El date, que es novedoso. Vamos a ver cómo lo muestra ya, cómo lo interpreta HTML a una de estas etiquetas. Y el file. Después, el nombre y el ID es como lo veníamos manejando anteriormente. Acá mencionamos 2 cosas nuevas, 2 tipos de input nuevos, el date y el file. Y luego ponemos un botón del tipo submit, que ya lo habíamos visto, que es para enviar el formulario, los datos del formulario, enviar, y agregué un botón para seguir conociendo un poco más del tipo reset, que se llama borrar. Esto ya viene predefinido en HTML y no hay que darle funcionalidad porque ya vienen estos atajos, digamos, ya implementados dentro de HTML. Listo, todo esto es comentario, no me sirve. Hasta acá, este es el formulario que yo necesitaría. Si lo guardo, control S, y me voy a ejecutar .1.php para ver cómo queda. Localhost, TP, ¿cómo se llama este? TP6. TP6 barra .1.php. Y fíjense, ahí me sale.
El nombre, un input de tipo text, el apellido, un input de tipo text, fecha de nacimiento, un input de tipo date. Y fíjense que todo esto me lo pone solo HTML, con la posibilidad de elegir yo una fecha, ¿bien? De cuándo nací, elegir el año, elegir el mes, y ya me pone el formato de fecha que yo necesito. Entonces, empecemos a conocer eso. Dirección de tipo un input de texto, sexo un input de texto, disponibilidad un input de texto, puesto un input de texto. Acá está el input del tipo file. Que fíjense lo que me pone examinar. Yo en ningún momento puse examinar. En ninguna parte del código yo puse ponerme un botón examinar. Lo único que puse es esto. Puse currículum, input de tipo file. Entonces, cuando el intérprete o HTML, digamos, el navegador, cuando ve una etiqueta de un input de tipo file, directamente agarra y me pone esto. Entonces yo hago clic en examinar y me da la posibilidad de que elija un archivo desde mi computadora para subirlo. ¿Bien? Después yo tendré que hacer la funcionalidad de enviarlo, de guardarlo, de subirlo y ponerlo en el servidor y demás. Pero toda la interfaz está. La básica está. ¿Podría mejorarla? Se puede mejorar. Y me salen los botones enviar datos, que sería para enviar la información, y el borrar, que cuando yo ponga datos acá y quiera borrar me reinicializa, me blanquea todo, digamos, la información, para que vuelva a inicializar. Esta funcionalidad tampoco la programé. Lo único que hice es poner el botón del tipo reset dentro del formulario. Y HTML solito me dice, bueno, este botón lo que va a hacer es borrar todo el contenido que tenga cargado en ese momento dentro del formulario. Bien, hasta ahí, dudas, preguntas, ¿se entiende el formulario? Porque vamos a hacerle unas mejoras. Profe, al Sí, formulario, ya se me sumo, disculpe, buenas tardes. ¿cómo está? ¿Lo están uniendo con base de datos? No. Por el momento Ah, no sí. vamos a ver nada de base de datos. Ujú. Y cuando hagamos el formulario, eso lo tiene que mostrar, devolverlo en la pantalla, ¿no es cierto? O sea, Puede mostrar los devol- datos que cargan. Exactamente, puede devolverte la pantalla, pero en este caso yo te estoy haciendo esto en un mismo archivo, todo en un mismo archivo. Ya vamos a ver cómo funciona más o menos esto. Pero aprendamos más o menos a diseñar un formulario, porque sí nos va a hacer falta eh, cuando veamos base de datos. Ahí sí, porque va a quedar mejor, va a ser mucho más fácil manejarlo, probarlo al sistema y demás. O sea, vamos familiarizándonos. Ya conocimos tipo text, input tipo file, input tipo date. ¿Bien? Y vamos a conocer otros más ahora, otras etiquetas más de HTML para mejorar esto. Bien, hasta ahí yo podría poner todos los datos que yo necesito. Profe, disculpe, Sí, perdón, una pregunta sencillita nomás. El form, a ver, ya me he perdido. El form en Lactium, que usted le ha puesto comillas vacías. sí. ¿Qué diferencia hay si le pongo numeral, que era lo que habíamos hecho en alguna anterior ocasión? A ver. Acá, numeral, nada. Exacto. Es lo O sea, no mismo. cambia nada. No cambia nada. Lo único que Bien, cambia, bien. mira, después lo hagamos. Haceme acordar, por favor. Cuando ya termine de exportar Bueno. todo este archivo, haceme acordar para que veamos la única variación que habría, digamos, en este caso. Pero acá yo pongo Bien. el Gracias. archivo vacío. ¿Qué es lo que dice? Va a enviar todos estos datos al mismo archivo, va a recargar el archivo. Y entonces yo, cuando se recargue el archivo, voy a identificar si el post, la variable post, fue o no enviada, como lo veníamos haciendo también y analizando. ¿Bien? Pero acá Va yo bien, quiero bien. mostrar una cosita. Creo que Farid ya lo había hecho anteriormente, el inspeccionar. Todo editor tiene, todo navegador tiene esto. Clic sobre algún elemento que estamos viendo, inspeccionar, lo pueden hacer sobre una página, sobre lo que quieran, y lo que hacen es ver el código, el HTML. No pueden ver el PHP, porque el PHP se interpretó en el servidor. Lo que ustedes están viendo acá es el HTML. Y fíjense que acá me sale el formulario que yo puse.
form action con nada, método post, nombre, el lay, el input, el tipo text llamado nombre, todo tal cual yo tipié. Y estoy eligiendo, por ejemplo, el input nombre. Voy a poner impresionar, solito me posiciona así, me dice, este es el input. Bueno, y acá me sale al lado las reglas y la posibilidad de agregar ciertos estilos, vayan viendo, conociendo. Yo le voy a dar uno hoy día que es el margin. Voy a poner margin 2 puntos y a ver, voy a probar. El auto me viene por defecto acá, pero vos podría poner 10 píxeles. Y fíjense que ese input, que es fíjense que alrededor ahora tiene como un borde amarillo. Es el margen que le estoy dando yo. Y lo que está evitando eso es que salga pegado. Si yo lo quito, los deselecciono, fíjense que vuelve a estar pegado este input con este input. ¿Ve? No hay espacio ahí. Yo simplemente poniendo ese margen 10 píxeles, aumento un margen. Con CSS esto sería mucho más fácil. Pero por el momento este código me sirve. Y fíjense que solito acá yo tengo este input ID nombre, tipo text, con name nombre. Todo esto yo lo tipié. Estas tres cosas las tipié, lo tengo en mi archivo. Es esto. No me lo está mostrando en el mismo orden, pero es eso. Yo puse tipo text, name nombre, ID nombre. Pero lo que viene, que es estilo, margin, 10 píxeles, eso no está. ¿Y por qué me lo agrego? Porque yo hice esto acá. Y si lo saco, me lo comenta acá. Y si actualizo, no va a estar, digamos. Entonces yo este código que voy a copiar, y de ahí lo saqué, digo. Copio y voy a pegar dentro del mismo input. Y los voy a pegar en todos los inputs. Antes de cerrar la etiqueta input. Creo que me estoy olvidando de dejar espacio. ¿Mm? Eso es lo que hice. No hice más nada que eso. Ahí, separadito. Y si ahora guardo esto, control S, y me vuelvo y actualizo esto, fíjense que ya me da un poquito más de margen, queda mejor a la vista. No es perfecto, pero ya queda mejor antes que esté todo amontonado. Si está todo amontonado, vale. ¿Bien? Y acá tengo el date y el file. Bueno, hasta ahí todo parece perfecto. Vamos a agregar un poquito más de conocimiento sobre HTML, porque si ustedes ven, me dice que disponibilidad puede tener estos valores: medio tiempo o tiempo completo. Y puesto puede tener 3 valores: informática, contable y recursos humanos. Entonces, y sexo obviamente puede ser masculino o femenino. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que directamente, Con selected. exactamente, un select, que es lo que yo eliminé al poner esto? Yo voy a reemplazar, voy a separar sexo, disponibilidad y puesto. Estos 3. Y vamos a ir haciendo por parte. En vez de sexo, voy a poner un select. ¿Y cómo se pone? Voy a traerlo de acá directamente. Control C, a punto 1, y voy a poner acá control B. O va esto, o va esto. ¿Bien? Fíjense, label sexo, label es lo mismo. Lo único que estoy mostrando es la palabra sexo. Y acá, en vez de un input, voy a utilizar la etiqueta select. La voy a bajar, así lo vemos mejor. Y el select funciona así. Tiene una etiqueta de apertura, select, y una etiqueta de cierre barra select. ¿Bien? Desde acá hasta acá es el ámbito de select. Y lo que pongo es nombre, sexo y de sexo, lo mismo que los inputs,
Y el estilo es el mismo estilo que le estamos poniendo a todo. No hay nada, lo único que cambié, en vez de poner input, puse select. Y ya no va tape, porque select es un solo tipo nada más. Y acá, de esta manera, dentro del ámbito del select, van las opciones para que me seleccione. ¿Bien? Opción masculina y opción femenino. Fíjense que la opción es una etiqueta que va de acá a acá y tiene una etiqueta de cierre. Y dentro de la etiqueta de apertura de opción hay un valor value que es masculino. Cuando nosotros seleccionamos, no estamos seleccionando masculino, sino estamos internamente, digamos, para nuestro código, para el usuario, él está seleccionando o masculino o femenino. Pero para nosotros está guardando este valor, por eso es value. Y este select significa cuál está seleccionado por defecto. ¿Cuál de estos dos está seleccionado por defecto? Entonces, vamos a comentar esto. En HTML se comenta así. Bien, hasta ahí nuestro comentario. Ya reemplazamos este input sexo por este select. Y veamos cómo sale. Guardamos control S y nos vamos a F5. Y fíjense que ahora me sale femenino o masculino. Y por defecto sale femenino. ¿Gracias a qué? A este select que está acá. También se podría utilizar yo creo que lo hice con un radio. También, ¿sí? Un radio button. ¿Sí? Se puede también. Eso es lo que conocen un poquito más de HTML. Tómense la libertad de hacerlo. Yo ahora lo que voy a mostrar es select, para que se vayan familiarizando los que no conocen mucho de HTML con este tipo de código. Y utilizando esta misma lógica, voy a hacer para disponibilidad y para puesto. Acá está el label de disponibilidad, el select, el label y el select de puesto. Porque lo único que cambia es los nombres de... Vamos a hacer control Z. Para que le quiera a ustedes esto. Acá abajo de esta voy a poner. Y voy a comentar estas dos líneas. Voy a sacar los inputs. Eran dos líneas. Ahí está. Listo. Comenté los dos inputs de disponibilidad y puesto y puse los select de disponibilidad y puesto. ¿Sí? Y las opciones de disponibilidad, le voy a poner nombre de disponibilidad y de disponibilidad, el estilo, el mismo estilo que venía manejando. Y como valor va a ser medio tiempo, tiempo completo, y la opción va a ser medio tiempo, tiempo completo respectivamente, y por defecto va a estar seleccionado tiempo completo. Podría ponerle select a este si quiero. Y en puesto va a ser lo mismo, name puesto y de puesto, el estilo es el mismo. Y como opciones le voy a poner informática, contable y recursos humanos, y ellos van a ver para seleccionar informática, ellos digo el usuario, va a ver informática, contable y recursos humanos. Guardo esto, vamos a ver cómo queda, y se me agregó esto, masculino, femenino, tiempo completo, tiempo medio, recursos humanos, informática. O sea, va a ser más fácil la carga del formulario con esta forma de trabajar. Si hacen todo junto y que tipee todo, es válido, ¿bien? No es, como le digo, estamos enseñando lo que es la funcionalidad y la utilización de PHP, no estilos, no HTML. Nosotros le vamos compartiendo para que puedan hacer un trabajo más llamativo, más ordenado, que a ustedes también les atraiga y
y los induzca a seguir conociendo. Con esto queda hecho el formulario. Y vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué pasa cuando yo hago enviar datos? Hago enviar datos y ¿qué es lo que hace si el action está en blanco? Lo que va a hacer es recargarme de nuevo el archivo. Pero cuando me recargue el archivo, va a mandar por post, por la variable post, todos estos campos. El nombre, el apellido, el date, la dirección, el sexo, la disponibilidad y el puesto y el CV. Todo eso va a mandar por... De alguna manera yo tengo que identificar cuando cargue el archivo de si mandó o no el post. Y ese es el código que yo me salté acá de entrada. ¿Bien? Antes del formulario tengo la detección de eso, que también lo había mostrado Fari en la clase pasada. Hacemos el famoso isSet para evaluar si está la variable post nombre declarada. Si está la variable post nombre declarada, y obvio que están todas las demás, pero podía tomarme, y creo que es una buena recomendación, yo no lo hice por falta de tiempo, evaluar también las otras variables. Bien, sería ampersand, no lo encuentro. Acá. Y David, sí, sí, a efectos, digamos, del curso y básicamente académicos, se puede evaluar cada uno sí, de los campos, pero por ahí, no sé si ves el chat, sí. también se No puede lo creo. evaluar directamente por el método POST, si ha sido A ver, ahora veo. ejecut, no sé si lo puedes copiar. También es Ahora lo veo, estoy tratando de ver. también una opción para no preguntar por cada uno, pero efecto, digamos, académico, lo habíamos mostrado en su momento, que uno puede preguntar si tiene valor y a veces, para ser, digamos, más prácticos, directamente preguntamos por si en el arreglo de la variable server el método utilizado ha sido post, entonces avanzamos. Pero es también una forma válida, digamos, que puede ser considerado también eso, como para, como dice David, avanzar y cada vez mejorar la programación. Bueno, ahí le dejo las dos Nuestro currículum. alternativas. Ahí lo dejo las dos alternativas. ¿Bien? Esta es una manera de evaluar, digamos, que está el método post llamado, instanciado, y la otra es ver si la variable enviada por post existe o está declarada. ¿Bien? Tenemos las dos alternativas. Y lo que va a hacer es que cuando envíe los datos por post, básicamente, voy a llamar a la función dar de alta. Le puse así, pueden poner cualquier nombre, digamos, la función evaluar, ¿bien? Y lo que hago a continuación es declarar esa función dar de alta, como ya venimos siempre declarando una función, y lo que va a hacer acá sí va a hacer uso de las clases que yo había creado anteriormente. No lo encuentro, era postulante, acá está. ¿Bien? De esta clase. Entonces yo en el punto 1 digo incluyo postulante, punto PHP. Como todos están en el mismo nivel, puedo directamente utilizar el nombre. Acuérdense que si están dentro de carpeta van a tener que poner o anteceder el nombre de la carpeta acá. Pero bueno, incluyo postulante y rescato todos los valores que me pasó por post. Estos nombre, apellido, fecha, dirección, sexo, disponibilidad, puesto, CV, son los nombres que dicen en el name del input o del select. Son estos: nombre, apellido, date, dirección. ¿Bien? Con eso hace correspondencia. Sexo, disponibilidad, puesto y CV.
¿Bien? Por eso ponemos este name. Entonces, todo eso lo guarda en una variable. Lo que viene por postnombre lo guarda en la variable n, en apellido en a, y así. Y a estas variables que yo le asigné, me hago uso para crear un objeto llamado post, de postulante, e instancio, un nuevo objeto del tipo postulante, por eso incluí postulante para que esto me pueda funcionar, y utilizo el construct mandándole directamente todos los parámetros que yo hice acá. En vez de poner esto, yo podría haber puesto acá post nombre, post apellido, post, pero bueno, para que no sea largo y quede más claro, lo asigné a cada variable y a esas variables las mando como parámetro a postulante. Perdón, profesor. Sí. Profe, disculpe. Ahí puede mostrar esa pantalla. Ahí el currículum es un archivo. ¿Lo mismo se le asigna una variable ahí? Nosotros no estamos guardando un archivo, lo que estamos guardando es la dirección donde está guardado ese archivo. Ah, bien, 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 bien. Bien, 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 está bien. claro. Porque no estamos trabajando todavía con bases de datos, no estamos trabajando todavía con la realidad de tener que subir un archivo a un servidor. ¿Bien? Ah, bien, bien, No bien, vamos a bien. llegar hasta ahí. Lo que vamos a O sea, el guardar es... formulario ese que mostraba recién como cargar un archivo, eso era para una muestra nada más, no es para la actividad que tenemos que presentar. Exactamente. Esto va a funcionar así, mira, fíjate. Yo voy a hacer examinar, ponerle que elija un archivo, presentación de tesina, abrir, y me va a salir esto al lado. Ah, la dirección. Ah, bien. Es la Bien, dirección bien, en bien, donde bien. está ese archivo. Eso es lo que voy a guardar. Nada más. Entiendo, entiendo, ¿Bien? entiendo. Entiendo. Listo, listo. Volvemos entonces. Sí, Sí, ahí, David, disculpa. Ahí, digamos, en la clase pasada, bueno, yo les había comentado que no era necesario que hagan funcionar el envío, porque si bien David al principio había declarado de tipo file, ese elemento del formulario nos va a permitir explorar nuestros directorios de archivos, seleccionar uno y, como dice David, guardar la dirección. Pero no es necesario que lo hagan funcionar, pero en principio que tengan una idea. De igual manera, no es tan difícil, pero bueno, implicaría evaluar alguna funcioncita de PHP para cargar el archivo, pero si por ahí es mucho lo del trabajo práctico, no pierdan tiempo en eso, avancen sobre todo la parte esencial de esta clase, que es esto, ¿no? Lo que estamos viendo, clases, objetos, pero que también por ahí vamos avanzando un poquitito en el diseño de formulario y como está mostrando David, por ahí también es bueno evaluar los otros tipos de elementos como el date o como, bueno, ahí también en el chat decía que habían utilizado tipo radio, también, bueno, el select, pero bueno, como para un pequeño, pero si por ahí, porque a veces por ahí es trabajoso, que tengan que seleccionar y encontrar la función que sube, que no de error, no pierdan tiempo si se les complica con eso y sí avancemos con el trabajo práctico, pero les había dicho que no es necesario que tengan que hacerlo funcionar eso. Con que lo seleccione o que guarden una información, como por ejemplo el directorio del archivo, no hay problema. exactamente. Por eso yo en principio le mostré un formulario básico que era todo tipo text. Eso también es válido. Bueno, entonces, instancio un objeto de tipo postulante, utilizo el constructor de postulante para inicializar todos los datos, todos los atributos que recibí por post. Y hago un echo, imprimir, que es la función que yo voy a utilizar para verificar que realmente todo lo que yo mandé se plasmó en los atributos del objeto post. Por eso voy a hacer post imprimir. Y voy a hacer post imprimir 2. Nosotros acordémonos que habíamos declarado imprimir, que muestra todos los datos, e imprimir 2, que me muestra el mensaje con los datos que me mencionan en el punto 1. Y después, esto ya es para la segunda, digamos, lo voy a comentar. Nada más. Hasta ahí, dar de alta. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo llene el formulario y haga clic en enviar datos, se va a recargar la página, va a detectar que el post está activo
y va a llamar a la función dar de alta. Por el método POST va a sacar todos los datos del formulario y lo va a asignar a cada una de las variables. Con ello voy a inicializar el objeto, haciendo uso del constructor postulante. Voy a imprimir todos los datos y voy a imprimir el mensaje de que me pide el punto 1. Entonces voy a llamar a punto1.php, voy a refrescar esto y vamos a hacer la prueba. Durán, vamos a poner una fecha de nacimiento. La dirección. Vamos a poner que es masculino, medio tiempo, de informática. Vamos a subir un archivo. Y enviar datos. Y fíjense, llamo a la misma página porque me recargo el mismo formulario. Pero se activó lo que estaba en el código de PHP antes. Lo podría haber puesto después del formulario. ¿Y qué hace? Me muestra todos los datos de la persona. Eso hace imprimir de postulante. Y acá está el postulante Aarón Santiago Durán, se inscribió en el puesto informática. Eso hace imprimir 2 de postulante. El método de imprimir 2 de postulante. ¿Bien? Ahí funcionando. Ya está. Objetivo cumplido, ya hace lo que tiene que hacer. Uno de sus compañeros decía, bueno, podría mostrar esto en otra página. Sí, podríamos hacer, en vez de que llame a Action, llamará a una función que estará dentro de un archivo funciones.php. Tendré que hacer un incluir de funciones.php y toda esta función tendrá que estar dentro de ese archivo. ¿Podría funcionar? Sí, podría funcionar. Todo cuestión de probar. Y habíamos hecho un ejemplo, creo que en el práctico pasado o en el anterior, no me acuerdo, de llamar a funciones en el formulario. Pero bueno, así funcionaría. ¿Dudas? Eso es el punto 1. Mucha estructura, pero nos sirve para la base, para todo lo que viene después de... Por eso lo quería explicar de forma detallada. No es la única opción. Pueden plantear otras alternativas y a lo mejor ustedes encuentran alguna que es mejor. ¿Bien? Pero básicamente va a funcionar con esto. ¿Dudas hasta acá? Punto 1 claro. ¿Alguno lo pensó de otra manera? Yo tengo una duda en cuanto cómo, por ejemplo, Farid puso ifs pesos guión bajo server request method es igual a post. Esa es, esa función básicamente es como hacer un iset. ¿Es esa o un iset? Vos podés hacer esta o esta. Nada más que acá vos estás evaluando únicamente que la variable nombre existe. Y tendrías que poner an, también lo mismo que existe la variable apellido y demás. Farid muestra esta alternativa. ¿Qué es lo que hace específicamente esto, Farid? Ahí es un arreglo que bueno, se llama server que pregunta por qué método se está solicitando al servidor. Y si ese método es post, bueno, evidentemente ha sido llamado y hay variables en el arreglo post, ¿ok? Por ahí uno dirá, bueno, pero ¿por qué entonces no preguntamos por el arreglo post directamente? Y bueno, ¿qué pasa? Que en el arreglo post, ahí puede haber datos vacíos y puede dar falsos positivos, si se quiere. Entonces, nosotros al preguntar por si al servidor, por si el método ha sido llamado, es más, pero es más preciso, pero no nos va a permitir quizás una evaluación minuciosa de los elementos. Ya dentro de ese if ya se podría preguntar si no es nulo, si ha sido seteado. Una cosa no quita la otra, ¿verdad?
pero a lo efecto académico, uno por ahí se pregunta si está seteado el nombre, es decir, si ha sido, se le ha asignado un valor, no reemplazaría a este otro if, porque nosotros, dentro de este if de preguntar por el método request, el post, adentro sí deberíamos preguntar si las variables, por ejemplo, son distintas de cero o si están definidas. Esta alternativa solamente pregunta si se ha enviado en línea general un formulario, ¿se entiende? Por el método post. Y funciona, es bastante práctica, pero como les digo, no quita que después tengan que ustedes preguntar si las variables nombre son iguales a cero, mayores, si es un tipo, porque bueno, puede pasar eso. Para este ejercicio, si está enviado el formulario, va a entrar y nada. Y lo que nos permite, en este caso, es que entre la función y evalúe esto que está mostrando en las primeras 3 líneas David, que es un poco los datos que han sido enviados, y no solamente enviados, sino que también te crea el objeto, ¿no? Pero es eso. Claro, fíjate que yo podría mandar acá el formulario, como hice acá la prueba, Aarón, y el apellido no mando, no sé, la fecha mando cualquier cosa y pongo enviar. Me lo toma y me muestra datos de persona sin apellido, con nombre, Porque no está validado. Tiene que exactamente. validarlo. Y bueno, Tiene que haber una validación que le permita, o sea, si no tiene el nombre, que no lo deje avanzar. Y eso exactamente. se hace, no se hace con el JavaScript, También, o también lo se puede puede hacer hacer, con esto. se puede hacer, pero Y desde el ISET una también se puede hacer. pregunta le Sí, tengo yo para hacer. ¿El peso server ese lo había declarado en algún otro lado? Porque es una variable ahí, peso server. no, lo mismo que post son variables globales que están presentes en PHP. Ah, perfecto. Por eso fíjate que esas variables empiezan con signo peso y guión bajo, Ujú. y están en mayúsculas después. Hasta ahora nosotros le habíamos asignado post nada más, que es la variable por el método, el array, por medio del cual mandan los datos del formulario. Entonces nosotros teníamos que utilizar esa para sacar los diferentes elementos del formulario. Lo que está O sea, enseñando acá profe, ahí es otro que tipo de variable. Sí, bien, en las validaciones, como dice el compañero ahí, yo le puedo crear una función de PHP, directamente creo una función, valido el nombre, que no me deje avanzar si no hay si no está cargado, tal incluso si cual. no es letra. Por ejemplo, si yo pongo número, que no me deje avanzar, Tal cual. lo puedo hacer con funciones acá en PHP. Exactamente, sí, se puede hacer. Perfecto. Se puede hacer. David, También se ahí, podría, Perdón, sí. sí, sí. No sé, digo, ¿iba a decir algo Ezequiel? sí, profe, digo, también se podría poner un require como que si deja el campo en blanco necesita que lo completes. ¿También? Sí, Pero el require tiene limitaciones. Si vos, igual, por ahí vos cargas número, cargas un nombre, es indistinto. Me claro. pasó cuando hacía el curso anterior en Argentina Programa, que tenía el require. Sí o sí tenés que hacer la función que te valide para avanzar, que sea, por ejemplo, letra o número. Exactamente. Exactamente porque en el ámbito, digamos, a la letra la toma como texto, ahí al número lo toma como texto. Entonces, sí o sí tenés que evaluar dentro de la función qué es lo que envió para decir si es un texto o un número, y eso ya se hace por función, tiene su limitación, pero podés utilizarlo. Ya es un avance a no controlar nada. David, hay una pregunta Un chat. bastante interesante de Hugo Leonel. Mm, Pregunta, ¿no? Porque están hablando un poco de seguridad y muchas veces es muy importante el tema de seguridad. En general, las validaciones de seguridad o qué datos se van a procesar, en lo personal, y creo que es la práctica habitual, siempre se hace contra
el servidor. A ver, tenés pos y contras. Uno, cuando vos envías el dato, tenés que, al enviar el formulario y haces que valide los datos por PHP, lo que estás haciendo es todos los saltos de acá, no sé, hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Brasil, a los servidores de Brasil, de los servidores de Brasil a Estados Unidos, todo ese camino, que obviamente lo hace a una velocidad muy casi instantánea, pero hace ese proceso a distinto que el mismo navegador, por JavaScript, por ejemplo, vaya validando el dato. Entonces, por ahí, si queremos validar, qué sé yo, que es de tipo fecha, y lo podemos hacer de una manera vistosa, si se quiere, con JavaScript, del lado del cliente. Pero no vamos a, por ejemplo, quiero reflejar esto. ¿Cuántas veces, o no, no sé si muchas, pero se vio que en época de pandemia los hackers, entre comillas, veían los resultados que estaban guardados en el mismo formulario del lado del cliente? Eso es un error tremendo, porque al verlo en el archivo HTML, al ver el código, uno veía las respuestas, o sea, validaban las respuestas del lado del cliente cuándo tendría que enviar, digamos, la respuesta al servidor y que en el servidor se compare si ese dato es válido con, por ejemplo, una base de datos, con el dato almacenado en la base de datos, y de ahí devuelva. No sé si se entiende. El lenguaje JavaScript serviría para en la previa antes que se envíe al servidor. Es decir, por ejemplo, verificar que sea un dato numérico, por ejemplo. Pero ya una vez enviado al servidor, eso es otra validación. Pero en la previa del lado cliente uno puede hacer validaciones, pero nunca, por ejemplo, pondríamos los resultados. Si no, podríamos caer en esto, ¿no? Poner el resultado en el JavaScript, en el HTML, que compare, en el vector de JavaScript que compare, y que te devuelva ahí en el instante si es verdadero o falso. Y eso pasó, ¿no? En la pandemia. Entonces se dice estilo de programación, pero era erróneo eso. No sé si se entiende lo que quiere decir. Claro, Uno sí, envía, sí, David. no digo que se entiende, de que se tiene que entender de que una cosa no reemplaza a la otra. El hacer validaciones por JavaScript no reemplaza lo que es las validaciones desde el servidor, por ejemplo, con PHP. Eh, Son complementarias. Vos podés hacer las validaciones por JavaScript como se ejecutan en el mismo navegador y la respuesta es mucho más rápido y da una interacción o una respuesta mucho más fluida a medida que vos vas completando el formulario. eh, Puede ser una manera elegante, pero no quita que después cuando envíe todos los datos se vuelva a validar todo en el servidor. Pero ya hubo para la mayoría de los usuarios un seguimiento de la información que vos estás introduciendo. Entonces, evitas de tener que ir y volver para la respuesta, porque si no, eh, tenés que esperar que se envíe toda la información, el servidor procese y te dé la respuesta de lo que recibo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, eso es un delay. Imagínense millones de personas utilizando el mismo formulario y todos enviando la respuesta al servidor y el servidor procesando todos los controles de los datos enviados. Y puede llegar a colapsar, puede llegar a hacerlo más lento al funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, por eso se complementa con estos controles que pueden ser vulnerables en ciertos casos, pero que no reemplazan lo habitual. Ahí dice Santiago, las respuestas ya están en el cliente. Uno solo analiza el código. ¿A qué te referís, Santiago? Vos decís que eso sería lo que yo explicaba que está mal, digamos, que no esté la respuesta del lado del cliente. Si no vemos, porque pasó eso, era increíble, algunas plataformas tenían la respuesta de lado. Pero si es afirmar, sí, uno hacía, solo analizaban el código y ya tenían la respuesta. Increíble, y eso pasa. Entonces la respuesta tiene que estar almacenada en la base de la base de datos del lado del servidor.
Pero nosotros podemos hacer validación, si es, por ejemplo, que están todos los datos completos, como dice David también, es una buena práctica validar todo para no tener que desgastar en el servidor un proceso de consultar algo que puede ser del lado del cliente. Y muchas veces se hace, pero validemos solamente si están todos los datos completos y de ahí recién mandamos. Si no, vamos a preguntar al servidor y el servidor va a decir, no, te falta el apellido, te falta el DNI. Entonces, bueno, son tiempos y que al final JavaScript es un lenguaje del lado del cliente que trata de mejorar mucho la experiencia del usuario, ¿no? El famoso el user experience, el UX. Así que, bueno, nada, eso. Avancemos de dicha zona. Sí. Sí, exactamente, la pandemia resaltó, sacó a la luz todo esto. Pero bueno, avancemos, chicos. Avancemos. Va a ser una grabación larga. Listo, punto 1 entonces. Ya listo. Vamos a lo que preguntaron al principio, el punto 2. Usando herencia, ya dice la clase postulante y empleado. Ya hicimos postulante, que deriva de persona. Vamos a declarar rapidito empleado, que dice que hereda de persona. Con esta salvedad, en postulante, los mismos datos que en el punto 1, ya lo hicimos, y debe permitir calcular la edad del postulante. Vamos a ir entonces a postulante y a mostrar la función postulante, que la compartí por el foro, y acá está esta es la clase postulante, y acá está la función edad, le puse yo. Tengamos en cuenta que hay un parámetro que está en persona, de la cual está heredando, acá, que es fecha de nacimiento. Y es el que yo tengo que evaluar, pero la función está en postulante. Y postulante no puede acceder directamente a fecha de nacimiento porque es privado. Y es una subclase. Entonces tiene que existir el método getFechaDeNacimiento, que me permita acceder a esa variable, a ese atributo. Entonces yo haciendo uso de ese método, voy a decir a la variable de nacimiento le voy a asignar un objeto. Fíjense que yo estoy utilizando una clase dateTime. Esta clase ya viene predefinida dentro de PHP y es para utilizarla, ¿no? Y lo que tengo que mandarle como parámetro es la fecha, que la tengo en el padre, getFechaDeNacimiento, que me va a devolver la fecha que tengo guardada en el atributo fecha de nacimiento. ¿Bien? Eso le mando como dato a dateName, y lo que me hace es devolver un objeto del tipo dato o dateTime. ¿Y para qué voy a utilizar esa? Así como esta es una clase, tiene predefinidos métodos que me van a permitir hacer el cálculo de la edad. Entonces voy a crear otro objeto del tipo dateTime, lo mismo que el anterior, que le voy a llamar ahora, hoy le podría haber llamado también. Bien, y le mando como fecha, la fecha de hoy. Esta es una función date, que yo le digo, tráeme la fecha de hoy, en este formato. Año, mes, día. ¿Bien? Fíjense, cuando nosotros guardamos algún valor, me lo guarda así. Año, mes y día. Entonces yo creé en el primero nacimiento, que es la fecha de nacimiento. Y en el segundo, el ahora, que es el hoy, la fecha de hoy. ¿Bien? Los dos tienen el mismo formato. Al tener los mismos formatos, hago la diferencia y utilizo un atributo, un método del objeto datatime, por eso pongo ahora, el método es diferencia, y le pongo nacimiento. ¿Bien? ¿Qué me dice? De ahora, de hoy, sácame la diferencia con esta fecha que le envío. Y me devuelve
la cantidad de diferencia que existe entre las dos fechas. Y yo lo que voy a devolver en esta función es ese objeto llamando al método, pero le voy a mandar únicamente que me lo muestre a esa diferencia en años. Entonces, ustedes aplicando estos 4 líneas, hacen la función de cálculo de edad. ¿Bien? Hay otras alternativas más que también están compartidas en el foro, analícenla, vean cuál es la que mejor les gusta, la que más les parece. Seguramente hay otras más, por ahí sacando el año y haciéndolo a mano. Pero bueno, la cuestión es ir conociendo y reutilizando cosas que ya vienen predefinidas en PHP. Y era la idea que quería mostrar. Esta es una alternativa, no es la única. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá para verificar que está calculando la edad? Vamos a ir a punto 2. Acá está definido el punto 2. Todo esto es no es TP5, es TP6. Todo esto es lo que ya me trae el editor de forma automática. Y acá hago el punto 2. ¿Qué hago? Incluyo postulante. E incluyo empleado que lo voy a utilizar después. Por el momento me interesa incluir postulante. Entonces yo voy a crear un objeto del tipo postulante y le voy a mandar todos los parámetros por acá. Ya no utilizo formulario, directamente le envío, porque el punto no me dice utiliza formulario. Le envío el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento en ese formato, año, mes, día, la dirección, el sexo, el tiempo de trabajo, el tipo de recurso y el nombre del archivo. Archivo.pdf le puse. Bien, imprimo todos esos datos, haciendo uso de la función imprimir de postulante, del método imprimir de postulante, y luego pongo edad y llamo a postulante edad, que es el método que acabo de crear. ¿Bien? Eso me muestra, vamos a ejecutar .2.php, eso me muestra esto, todos los datos de las personas y la edad, 36. Y si sacamos la diferencia de esta fecha al día de hoy, tiene 36 años de edad. Bien, o sea que la función está realizando y tenemos el método que me permite calcular la edad del postulante. ¿Bien? A lo mejor eso podría estar, ese cálculo de fecha, de edad, no es propio del postulante, puede ser de la persona. O sea, muchos habrán, a lo mejor interpretarán que dice, la fecha, esta función de edad no es solamente para postulante, es para la persona. Entonces, en vez de ponerla acá, la voy a poner en persona, acá abajo, y que la herede postulante, y que pueda hacer uso de ella porque es pública. Y va a funcionar de la misma forma. Ya no tendré que poner parent, porque como estará en persona, ya podré poner this fecha de nacimiento, porque está aquí, en este ámbito. Pero estaría disponible para todo. Entonces, si empleado después hereda de persona, también podríamos calcularle la edad de empleado. Pero bueno, son objetivos, digamos, de abstracción en el pensamiento que pueden llegar a tener ustedes a la hora de deducir dónde poner esta función. Y vamos a la segunda parte del ejercicio, que dice, los datos que se guardan en empleado son, ya dijimos acá anteriormente que empleado tenía que heredar de persona, y tenía que tener todos estos datos. Estos datos, dirección, sexo, ya están heredados de persona, ya están en persona. Por lo tanto, disponibilidad, puesto, fecha de ingreso, estos son los 3 nuevos datos que tendría que tener el empleado. Entonces vamos a crear la clase de tipo empleado que extiende de persona. A persona la incluí con requiere 11 en persona.php. Y declaré los 3 atributos, disponibilidad, puesto y fecha de ingreso,
que son los que tiene que tener aparte de los que hereda de persona. La misma forma que postulante. Creo el constructor, le mando todos los parámetros, llamo al padre para inicializar los 5 primeros parámetros que son propios de los heredados por el padre, e inicializo en este ámbito disponibilidad, puesto y fecha de ingreso. La famosa función imprimir para mi control, que esté recibiendo todo. La función imprimir 2, que acá le cambié, digamos, en vez de decir el postulante, visto que imprimir 2 dice el postulante tanto se inscribió en el puesto, acá va a ser el postulante trabaja en el puesto tanto, el empleado. El empleado tendría que ser, no el postulante. Pero bueno, creo que es cuestión de arreglar nada más eso. Y esta es la otra función, antigüedad, que es la que me pide aquí. Esta clase debe permitir calcular los años de antigüedad del empleado. Esta función sí o sí tiene que estar en empleado. No puede estar en persona, porque persona no tiene la fecha de ingreso. La antigüedad se calcula en función de la fecha de ingreso. Esta es propia del empleado. Y postulante tampoco tiene fecha de ingreso. Por lo tanto, esta función sí tiene que estar definida en empleado. La función edad podría estar definida en persona y estar disponible para postulante y para empleado también. Pero bueno, son mejoras que pueden ir haciendo ustedes. Entonces, tienen antigüedad que hace lo mismo. Declara un objeto con la fecha de ingreso, un objeto del tipo DataTime con la fecha de hoy, saca la diferencia del ahora a la fecha de ingreso y devuelve esa diferencia en formato año. Es lo mismo que la de edad, pero con la fecha de antigüedad saca la fecha de, con la fecha de ingreso saca la antigüedad. ¿Bien? Entonces yo en el punto 2 voy a hacer un include empleado, que lo hice acá los includes juntos. Voy a declarar una variable de tipo empleado, que va a ser una instancia de la clase empleado. Le voy a mandar todos los datos para inicializar, incluyendo la fecha de ingreso al final. Voy a llamar a la función imprimir para que me muestre todos los datos y verificar si lo que envié acá fue enviado de forma correcta. Antigüedad, voy a mostrar antigüedad y voy a mostrar empleado antigüedad. Estoy llamando al método antigüedad del objeto empleado para que me calcule la antigüedad de ese empleado y me la muestre acá. Y listo. Control S, F5. Entonces, esto hasta acá es del postulante. Esto. Y esto, hasta acá, pueden ponerle ustedes acá comentarios, es del empleado. Y mandé los datos Ferrufino, Leonardo, en la avenida tanto, la fecha de nacimiento, masculino, medio tiempo, trabaja en informática, y esta es la fecha de ingreso. Por lo tanto, tiene 13 años de antigüedad. ¿Bien? Listo. Hasta ahí el punto 2. ¿Dudas? ¿Observaciones? ¿Mejoras? David, ya lo había dicho, pero lo reitero. Si bien el ejercicio, en la primera parte del ejercicio 2 dice, tiene que tener todos los datos, los mismos que fueron cargados por el formulario en el punto 1, no implica que sea así textual, porque a la larga,
nosotros tenemos que tomar decisiones y vuelve a repetirse, ¿no? En este caso, postulante define sus propios atributos, así como la clase empleado, pero bueno, en esos dos ítems, si se quiere, pueden decir trampa, pero a la larga, después de fondo, es casi la misma definición de las clases. No es que para una tuve que definir todos los atributos, igual que en el punto 1, porque a la larga tenemos que poder de alguna manera optimizar nuestro código y hacerlo o programarlo de tal manera que funcione. Entonces, eso, aclarar eso, solamente que si bien uno dice, tiene que tener todo en el primer ítem, no sé, puede ser un poquito David, en el primer ítem dice, tiene que tener todos los mismos datos, pero en el segundo los escribo, nombre, fecha de nacimiento, dirección, pero es lo mismo, es la misma descripción del ejercicio, salvo en lo que es la fecha de ingreso, ¿verdad? Que ahí es el que cambia, pero bueno, la definición de las clases son similares. Algunos atributos son heredados, que son los 5, esos que vos detallás. Aunque podría ser uno, podría ser 4, ¿por qué? Porque el nombre y apellido podría ser un solo atributo. Sí. Pero en tu caso vos lo tenés 2, entonces son 5. Más los 3 que si se quiere son propios de esas clases. Pero bueno, es para analizar, nada más que eso. Sí, otro lo podría identificar como, por ejemplo, disponibilidad, también está en postulante. Entonces, capaz que digo, bueno, eso indica que disponibilidad para este contexto, para esta situación, lo podría llevar persona. A lo mejor sí, Así es. pero para este caso en particular, capaz que para otra realidad u otro tipo de sistema no hace falta. Pero bueno, es la manera en que tienen que ir pensando, identificando y decir, a ver, estos atributos los tienen todos. Ah, entonces lo pongo en la clase superior. ¿Para qué lo voy a estar declarando en empleado, lo voy a declarar en postulante, lo voy a declarar en ingeniero, lo voy a declarar, directamente lo declaro en persona, ese atributo, y lo heredan todos los demás. ¿Bien? Por eso digo, vayan analizando, hay varias maneras de plantear la estructura. La que yo les muestro es una posibilidad. Ahora, David, en los casos de disponibilidad y puesto puede generar algo de duda, pero definitivamente el campo carga o se ve si quiere, y fecha de ingreso, eso sí son particulares de cada clase. claro, Ahí ya no hay duda, pero en disponibilidad de puesto, y sí podría uno decir, y también podría ser parte de persona, claro. pero bueno, Recordemos que nosotros no sé, no, pero una persona no tiene puesto, porque estamos pensando en una realidad nuestra, digamos, de la que nos rodea, pero no en la realidad del sistema. Hay que empezar a abstraerse un poco de lo que es lo real de nuestra vida y lo que es la realidad para el sistema. Y si es para el sistema algo viable y algo necesario, y puede tranquilamente poder tener disponibilidad y fecha de ingreso, siempre y cuando la arquitectura o el diseño que nosotros estamos haciendo eh, nos den esa validación. Entonces, bueno, no centrarse únicamente en la realidad que tenemos, sino en las necesidades del sistema. Bueno, este punto 3, a ver, método estático. Recordemos que un método estático dice de que, perdón, estoy pasando yo, el punto 2 ya quedó visto, creo, ¿no? Yo, a ver, tengo la idea de compartir el código. Es como decir, tomen, esta es una alternativa para hacer el TP, eh, pero no se los voy a compartir ahora. Eh, Está grabado todo esto para que ustedes traten de tipear, y en la medida que ustedes vayan tipeando, van a ir reconociendo otras formas de hacer y afianzando la forma de trabajar. Lo voy a compartir si al código, pero no hoy, no mañana, creo que si el jueves o el viernes compartiría este código. No sé si están de acuerdo.
Muchos me dirán capaz que sí quieren que familiarizarse o verlo, o es más fácil copiarlo y verlo, pero quiero inducir a que tipeen, a que codifiquen, a que escriban, a que se haga mecánico, digamos, esa forma de trabajar. Entonces digo, capaz que el código lo van a copiar y pegar, pero es mejor escribirlo para analizarlo. Y también, David, ya son las 5, no sé si también puede ser que estén cansados. O También. continuamos el viernes, quizá una primera hora con los Bueno, puntos sí, 4. con esto quedaría, digamos, el punto 1, 2 ya realizado y toda la estructura para lo que viene. Faltaría el 3 y el 4. El 3 es sencillísimo y el 4 es polimorfismo. Creo que se van a guiar bien con esto. Dejamos estos 2 puntos para la primera hora de la clase del viernes y si tienen alguna duda sobre esto, bárbaro. Yo voy a estar compartiendo el código de lo que vimos hasta el momento. Si no es el miércoles, última hora, el jueves, porque quiero que lo escriban. David, ahí Sí, están. las funciones de formularios para introducir fechas y archivos puede compartir. Sí, eso, por eso todo lo que vimos hoy día lo voy a compartir junto con la grabación de esta clase. Pero la grabación la voy a subir hoy a la noche. El código voy a tratar de subirlo mañana a la tarde-noche. Porque quiero que vean el video y traten de hacerlo, traten de tipearlo. Ya van a ver que se van a familiarizar mucho mejor de esa forma. Y el viernes vemos los puntos 3 y 4. Y obviamente otra consulta que tengan pendiente. Bueno, entonces, David, sí, yo creo que es mucho. Podría ser ir avanzando de a poco. Y cuando hablábamos con David, pensamos, está bien cargadito el trabajo práctico. En principio, y creo que el trabajo que hasta en relación a otras entregas, en esta fecha, pongámosle, deberían haber 20 trabajos prácticos, hay 5, pónganle. Entonces, entendemos también que es más complejo y por eso quizá el viernes también podamos retomar las dudas. Hay muchos que no están hoy porque, bueno, trabajan, algunos van a ver la grabación, pero tratemos de avanzar en estos puntos, en el 1 y el 2, que excelentemente los explicó David y que son, también les deja alternativa, se analizan opciones alternativas, entonces eso también es importante. Pero bueno, para no cargarlos más me parece que está bien. Y el viernes retomamos el 3 y el 4. Desde nuestra visión están accesibles, pero bueno, pueden surgir dudas, entonces por eso habilitamos el viernes también y no se preocupen, vamos a extender la fecha de entrega hasta el lunes, como hicimos con el trabajo práctico 5, para aquellos que se quedan el fin de semana para completarlos. Así que bueno, este trabajo práctico, si bien es más por ahí se puede estar más cargadito, como dicen también, es porque, como dijo David, necesitamos que introduzcamos también cositas como los tipos de elementos en los HTML, que después más adelante en base de datos, en otras cuestiones lo vamos a utilizar. Y bueno, ahí ya tenemos que ir con eso también, eh, porque cuando llegue base de datos y si sumamos todo va a ser muy pesado. Entonces vamos de a poquitito incorporando cosas y por eso le pedíamos en este formulario otros tipos también de elementos, como date Exacto. y cargas de archivo. Así que Ahí bueno, Delfina dice que ella utilizó todo tipo texto en el formulario. Es válido, está bien. Anímate a cambiar uno de esos por un select, por un tipo date. No todos, no hagas todo lo que hicimos hoy día. Hoy día fue para mostrar las alternativas. Pero eso te va a ayudar a ir familiarizándote con el código HTML y cuando lleguemos a la instancia de utilización de bases de datos, se te va a hacer más fácil.
Bueno, David, entonces lo dejamos hasta aquí, chicos, y avanzamos lo que podamos y el viernes retomamos, ¿sí? Listo, chicos. Muchas Muchas gracias. gracias, profes, a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Tranquilos, avancemos. Chao, chao.